Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Punto de Vista. Un placer tenerlos aquí como siempre para ver unos ligeros cambios de horario, de escenografía y muchas sorpresas. Pero bueno, vamos comenzando. ¡Ay! Bienvenido. Hola, hola. Su anfitrión, Pepe Ayón. Ya estamos aquí. Ya estamos. Sí, ya estamos aquí. Bueno, todavía ahí un poquito en diseño, armado aquí, que bueno, no hemos tenido todo el tiempo, porque aquí estamos no solamente haciendo un foro de televisión, sino también una galería, acondicionando bien para la academia. Entonces, pues una y otra cosa está... Muchos espacios que caben en un solo lugar. Así es. Y bueno, pues quisimos ya arrancar, como 15 días estuvimos fuera del aire de ningún programa. Y no nos había pasado. En años. En 3 años y medio no habíamos dejado de sacar un programa, por lo menos. Y bueno, pero hoy las circunstancias de darles una mejor visión, un mejor ambiente aquí, pues eso pues ayuda un poquito para que ustedes vieran el cambio también de dejar a un lado la escenografía. Sí, esa pantallota la tuvimos que dejar de lado. Entonces, bueno, pues hoy vamos a ir aquí acondicionando, incluso van a ir viendo los cambios de cómo se va dando. Y no puedo evitar interrumpirlo, ustedes saben cómo soy, porque ya me han acusado, gracias público querido, que no lo dejo hablar. Sí. Pero es que hablas de cambios y de cambios y de cambios, y sí, han venido y primero Dios, son favorables, pero a lo mejor hay que retroceder un poquito para saber por qué estamos aquí, por qué estamos en el momento, en el lugar en el que estamos, o sea, cómo empieza este cambio. Y hubo un cambio también obligado, que es necesario a lo mejor decirlo, que puso el acelerómetro a todo esto. Entonces no sé si puedas contarnos, revelarnos un poquito de eso. Bueno, ustedes sabían que ya les habíamos platicado que íbamos a cambiar de instalaciones y vamos a estar en un lugar, como dicen, ¿no? Vas a un lugar mejor, pues sí, pero en esta misma vida, no en otra. Línea de sí. Tiempo. Entonces, déjenme ver por aquí que no me aparece el de Facebook. No sé si te aparezca a ti. No sé, pero en este preámbulo pues aprovecho para decir, sí, obviamente hubo una inauguración, una galería, la academia iba a cambiar de espacio, sí. Como escuela, vamos, el estudio, los talleres que tenemos unidos iban a cambiar de lugar. Y sí, y entonces, bueno, pues todos esos cambios se vinieron después otros que no esperábamos, que no sé si recuerdan, bueno, algunos de los que nos siguen, pues habíamos abierto una galería que bueno, pues no se dio como queríamos, y ahorita vamos a explicar por qué. Sí, o sea, sí se dio, pero hubo más. Sí, y bueno, pues ya, estoy poniéndolo directamente de YouTube. Sí, no nos veo en Face, por eso estamos aquí los dos como estoy checando en el cel, pero es por una razón. Bueno, entonces les comentaba que habíamos abierto en noviembre. En noviembre, ¿sí? La galería, nos pasamos prácticamente 15 días, porque fue a partir del 15 de noviembre, y logramos inaugurar la galería en el 10 de diciembre, perdón, 11 de diciembre de pasado. Y todo marchaba bien, todo iba bien. Sí. Habíamos encontrado un buen local, una buena ubicación, un poco complicada porque ya en la tarde-noche se hace muy oscura, pero se veía bien, teníamos tuvimos una buena aceptación. De hecho, la inauguración, ¡wow!,
eso estuvo supero. llenísimo. Sí. Yo le calculo que fueron más de 250 personas las que nos acompañaron, colegas dentro del ambiente del arte, amistades, familiares, la competencia, por decirlo así. Amigos que están en el mismo ámbito, ¿no? Son Entonces, amistades. y faltaron sí, faltaron muchas otras personas. Y pues, imagínate si llegan todos. Bueno. pero fíjense, quiero contarles por qué tuvimos que salirnos de ahí. Bueno, que nos obligaron a salirnos de ahí. Cuando rentamos el local, pues dije, no, pues ustedes van a pagar 600 pesos, 500 pesos, no me acuerdo está la cantidad, de luz y de agua. Sí, servicio. A los dos servicios, agua y luz. Y yo, pues órale. Y entonces ya se hizo la inauguración. Junto a nosotros está un restaurante, son dos locales de un mismo dueño. Él se ofreció a apoyarnos con el tema de los canapés y todos esos bocadillos, que por eso estuvieron muy ricos, la verdad, sí, o sea, son fabulosos. Y entró como patrocinador. Sin embargo, incluso nos prestó una cadena, 2 candados, porque de momento pues no sabíamos que se iban a estar para cerrarnos. Desde el primer día nos prestó los candados. Pero uno en un momento en que, platicando con él afuera, le dije, no, hombre, hizo un calorón ahí el día de la inauguración, que es invierno, yo no quiero pensar cómo va a pasar cuando llegue el calor. Entonces vamos a poner un aire acondicionado. No nos vamos a enterar, por cierto, pero bueno. Ajá, vamos a poner un aire acondicionado. Y luego lo brincó, no, que es mucha luz que se gasta. Y a mí me llamó la atención que se preocupara por eso. Pero dije, bueno, yo lo sabía y me fui enterando hasta mediados de enero, yo creo, que hay una planta solar o unos celdas solares de donde ellos, los del restaurante, toman luz y la compartían con nosotros. No era de Comisión Federal, no era un contrato que hubiera hecho el dueño del local o de los locales. Es un desbarajuste en esos dos locales porque bueno, más bien no tiene luz. Era un local y... Era un local, tenía un solo medidor y bueno, este cuate empezó aparte de que está un poco esquizofrénico y loco, ¿verdad? El señor, la verdad, del restaurante, porque empezó a ofender, a agredir. Curiosamente, directamente en mi caso no, o a los otros 2 compañeros hombres, socios, un escultor amigo mío, Monserrat, que estaba aún colaborando con nosotros, y Luis Manuel Roa. No, era contra la mujer y curiosamente contra Chela. Una de las socias en ¿verdad? particular, llegaba todo ahí. Y entonces yo no entendía por qué la agresión, pero bueno, lo estaba haciendo de una manera que no entendía yo por qué y nadie lo entendía, al grado que... Creo pues, que continuamos sin entender, de hecho. No, hasta ahorita sí, sin entenderlo. Y esto pues llegó a voces del dueño, intervino, porque hasta sacaron un documento ahí, dizque muy oficial, como si fuera de un juzgado. Digo, todo esto lo comentamos para que tengan cuidado Sí. con los lugares en los que rentan. Ese inquilino que tú comentas, ya me acordé de algo, señores. Al principio, sí, le obviamente compramos la parte del catering, pero acuérdate que hasta aconsejaba que no te dejaras, que la impermeabilización estaba mal hecha, que tenías que hablar con el dueño. O sea, sí. daba consejos contra el dueño. Y la persona Exacto. que era el intermediario entre el dueño y los inquilinos Y luego, despertaba chismes. curiosamente, como a los 15 días de haber empezado, apareció una mancha de humedad por una lluvia que ni siquiera fue fuerte. Y luego apareció ahí una mancha. Ajá, para una galería de arte. Sí, porque estaba atrás de un cuadro, entonces el problema era serio. Hablé con el dueño a través de la encargada y se arregló ahí. Sí. Bueno, tengo entendido que se arregló. Ya no pudimos comprobarlo. Bueno, pero acudieron, sí, inmediatamente acudieron. Yo desgraciadamente no pude esa ocasión ver porque estaba en clase y no pude ver cómo estaba arriba, el techo, etcétera. No me enteré hasta
mucho después, que un día que estábamos rotulistas ahí a un lado con él, con el restaurante, haciendo ahí un dibujo, tienen una escalera, entonces yo subo, veo que está bien impermeabilizado, pero ahí descubro que tienen paneles solares. Ajá. Y entonces era su proyecto. Y además porque los reflectores que tenemos aquí, que los pusimos allá, se pusieron así, se pararon de pestañas, que porque iban a gastar mucha luz. O sea, la ignorancia de la gente, de primero preguntar, oye, ¿qué tipo de focos son? ¿Verdad? ¿Pero te cuestionaron eso directamente a ti o no? O sea, decirte, bueno, sí, oye, porque a lo mejor focos... fui muy directo en decirles que eran unos ignorantes porque estaban reclamando, ¿no? Y les dije, son unos ignorantes, o sea, ignoran qué tipo de focos son. ¿Pero te lo cuestionaron o hicieron grande el asunto? No, hicieron grande el asunto. Focos de menos de 6 de 6 watts, ¿verdad? Ya son de LED, pues obviamente gastan muy y ahí poca, es donde se desencadena, creo que la carta, ¿no? luz. Que llegan con la sí, socia sí. que no sabía ni qué El onda, caso es que, con una carta fingiendo que era legal, que lo mandaba el dueño. se nos convirtió esa carta, que la verdad fue una ridiculez, pero que reflejaba realmente pues esos conflictos internos que traen estas personas no resueltas, y entonces empezó a haber problemas, ¿no? Y el dueño se enojó porque el pleito que generaba, porque nosotros jamás fuimos a provocar ni nada, al contrario, dije, bueno, hay que llegar a una media, etcétera. Incluso pensamos en poner ¿cómo se llama? Un medidor independiente. O sea, buscábamos las soluciones, pero que creo que no al tocaba, final ¿no? se Era complicó, del dueño. sí, porque nos cortó el agua. ¿Pero quién? El del restaurante. El inquilino cortó el agua. En ningún momento nosotros fuimos los agresores. No, perdónenme, es que de verdad nada, sí, lo escucho y es una situación. Entonces llegó el dueño muy prepotente y nos corrió. O sea, siendo nosotros las víctimas, nos corre de su local. No faltamos en nada, estábamos cumpliendo con todo y de repente, ¡pum!, nos corre, nos amenaza. ¿Por qué justificaban el corte de agua los inquilinos? Porque nunca hablaron contigo. Porque gastaba mucho agua. Pero o sea, ¿qué puede gastar? Sí, igual, pero ¿no? ¿qué podíamos gastar de agua? 2 o 3 veces usar el baño en el día. Una cubeta de agua para trapear. Pónganle 2, porque aquí la señora le encanta tener limpio. Entonces, sí trapeaba en la mañana, trapeaba en la tardecita, porque ella era la encargada ahí de la galería. Y entonces decían que gastaba mucha agua y nos cortaron el agua. Eso ya fue una agresión demasiado seria por parte de los del restaurante. Y la carta era para que quitáramos el servicio. Sí, era de luz. un ultimátum así. Del día 20 al día 20 teníamos que haber ya ido, o sea, la entregaron el día 20 a la socia, y el mismo día 20 teníamos que haber acudido, creo que a CFE a hacer un contrato independiente. Sí, está loca la carta, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, amenazó a lavar, con irse contra el lavar, sin ningún justificación, ¿no? Simplemente me puso contra las cuerdas, nos salimos, coincidió que nos estábamos cambiando la academia y el canal de aquí de televisión, y pues dijimos, pues nos vamos para allá, todo lo juntamos. Vámonos. Entonces, realmente vamos a estar mejores, estamos mejor. Claro, hay que hacer muchas adecuaciones. Hay mucho trabajo adicional. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Incluso el foro, parece algo sencillo, no se alcanza a ver, pero ya están las lámparas, falta conectarle la luz, etcétera. Esto va a ser un salón multiusos, porque durante los días que no se use, pues va a ser, que no se use como foro de televisión, pues va a ser la galería. Esta es parte de la galería. Y en otro momento salón o aula de clases, sí, una de las aulas. Durante el día de aula de clases, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, recepción de equipo. Sí, entonces va a estar aquí, vamos a estar mejor realmente, pero pues sí queríamos, porque esto lo estamos comentando, porque varias personas me han preguntado, curiosamente, en estos días, en este fin de semana, nos preguntaron
que a dónde habíamos llevado la galería o que si la habíamos cerrado, y les dije, no, no está cerrada. Seguimos abiertas, incluso arrancamos con una subasta, que por cierto están invitados a participar de esta subasta para adquirir cualquiera de las obras que tenemos. Hay de muchos precios, desde económicos de 2, 3 mil pesos hasta cuadros que andan por alrededor de los 70 mil pesos, más o menos. Una obra de Luis Manuel Roa, que es preciosa, por cierto. Muy conocido. Sí, entonces... personajazo de la ciudad. Exacto, entonces, pues nos estamos acondicionando y la verdad lo hicimos de esa manera. Yo posteriormente, cuando vi que ya habían puesto los letreros de Serrenta, yo quise recomendarle a mis amigos que no se les fuera a ocurrir rentar ese lugar, porque iban a rentar problemas. Y obviamente, bueno, pues el dueño le molestó que hiciera una recomendación negativa, pero es simplemente una recomendación. A final de cuentas, cada quien decide si lo renta o no. Tengo que preguntar al aire para que vean que la vida de un artista y la vida de las personas, porque hace poco me mencionaron que nos vemos mucho, que nos ven mucho, que nos damos mucho a notar. ¿Hubo pérdidas? Sí, o sea, hubo muchas pérdidas de diferente tipo, pérdidas desde el rompimiento de la sociedad con los pintores originales con los que estábamos. Se quedaron 2, somos 3 en total ahorita. Proyectos que estaban ya en puerta, entre ellos la subasta, que tuvimos que hacer adecuaciones para eso. Ventas de obras que ya estaban hechas, y con el cambio pues obviamente afectó la confianza de los clientes. Monetaria solamente. Sí. Digo, porque la publicidad que se hizo. La publicidad que se repartió, toda la que estaba, no se alcanzó a... de por sí creo, y todos ustedes lo saben, los que hemos estado en este mundo del emprendimiento de una o de otra manera, muchas personas ponen un negocio con miras a recuperarlo en un año, inmediatamente. No. ¿Cómo es esto de los negocios? Y con este tipo de sucesos, ¿cómo afecta? Sí, o sea, no, claro, o sea, definitivamente, y no tienes de otra más que pues echarle para adelante, como dicen en Monterrey. Una inversión en un negocio regular que no es arte, ¿en cuánto se calcula su recuperación? En un negocio no te puedo decir eso, son preguntas que no. Varios años. Pero es difícil cuando vas arrancando un negocio y vas caminando, pues te lleva tiempo, ¿verdad? Es un proyecto en el que tienes que arrancarlo más con fe que con resultados. Y conforme pasa el tiempo, pues empiezas a ver los resultados, que son menores y van creciendo. Si tu trabajo es bueno, pues vas creciendo. Pero de repente imagínate que te cortan las alas y dices, no, pues... ¿De tajo? Y sí, porque una cosa es decir, sabes que voy a cerrar porque no funcionó, y decirle al dueño, ¿sabe? Y fíjense cómo son a veces de abusivos los que rentan. Y no quiero decir que todos, pero fíjense, siempre en el contrato te ponen, si cancela en menos de un año, hay una amonestación que no te regresan el depósito. Te atrasas un mes, no te regresan el depósito. O sea, con cualquier pretexto, ¡pum!, sobre el que está rentando. Pero en este caso, en el que nosotros no incumplimos, sino que fue el dueño del local el que incumplió con el contrato, realmente un versículo, un artículo, un capítulo del contrato no dice nada que se le pueda hacer al dueño si en otro momento el que fallece. Digo, está medio ambiguo ahí el tema, pero realmente no. Y luego este señor da unos pagarés, que digo, aquí fue mi error, lo confieso. No me fijé que los pagarés les faltaba un dato, que es la fecha de vencimiento. Cada pagaré representa una renta, por lo tanto, cada pagaré tiene una fecha de vencimiento que es el de la renta que corresponde a ese mes. Si es mayo de 2026, bueno, pues será una fecha del mayo del 2026, y si es de noviembre, pues si es de enero del 2027, pues tiene que tener la fecha de enero del 2027. Un máximo. Sí. Máximo Ahora, tal día.
¿en qué afecta o qué hubiera afectado el no tener esa fecha ahí puesta? Pues que estas personas, teniendo los pagarés en sus manos, le pudieron haber puesto la fecha de cuando entramos. Vamos a pensar que cubriera dentro del contrato en noviembre, del noviembre pasado, y hubieran puesto todos con esa fecha de vencimiento, pues tendríamos una deuda acumulada y además con intereses que nos hubieran partido el queso, definitivamente. Entonces, ante la presión del dueño, y yo sin saber lo que le tenía, lo que me le faltaba el pagaré, los pagarés, yo le dije, no, ¿sabe qué? Ok, echen para acá los pagarés. Y se finiquitó ya, ahora sí que con la bota sobre el pescuezo que me tenía, pues ya no tuve más que aceptar. Firmé un documento en el que yo renunciaba a cualquier reclamo legal sobre el tema, y así fue. Entonces, pues el día de mañana vamos a tener una cita en el juzgado, en donde, por las buenas, pues vamos a solucionar este tema. Pero, miren, pase lo que pase, y esto va para todos, tú tienes que buscar cómo salir adelante. Estas pequeñeces que se te presentan en la vida, retos, injusticias, de repente a lo mejor un cliente que ya te había dicho que sí, tú te estabas limpiando los bigotes de lo que esperabas recibir con esa venta, y a la hora de la hora, en el último día, y te dice que no. Así pasa. O te quedan a deber, no te pagan. Sí, entonces hemos tenido experiencias en lo personal, tanto con gente desconocida como con amigos, ¿sí? En donde, pues, sobre el tema de la amistad, pues muchas veces quedan mal, y luego les cobras y se molestan, se hacen los ofendidos, y no es que uno no deba también, porque muchas veces tú también traes ahí unas deudas que no puedes pagar, pero estás ahí o estás abonando algo o lo que sea, estás dando la cara. O no huyes, es correcto. Pero no te enojas porque sabes que lo debes. Pero imagínate cuando tú prestas algo, tú apoyas a alguien y te promete pagarte en 15 días o en un mes, y pasan los meses y no te paga, y luego le dices, y encima de eso se enoja. Entonces son cosas que pasan en la vida, ¿no? Entonces aquí, en mi opinión, seguimos aprendiendo, es fijarse bien en lo que hacemos a la hora de cerrar tratos, de firmar documentos. Hace años, cuando estaba yo chavito, 20 años, 21 años, renté una casa, estaba yo recién casado, y se la renté a un supuesto amigo, ¿verdad? Que había sido compañero de la secundaria, Santa María. Y por X o Y nos salimos de esa casa, ya no pude seguir ahí. Me dije él, ¿sabes qué? Ya no puedo, me salgo y no le recojo los pagarés. Y me quedo yo, pues es mi amigo, o sea, pues no va a ser mal uso de ellos. Pues sopas. Pasaron unos meses y llega un abogado a cobrarme esos pagarés. Qué barbaridad. Entonces perdí un refrigerador, perdí libros de derecho que tenía mi papá, perdí, no me acuerdo qué otras cosas, por esos pagarés que no le había recogido a mi amigo, ¿sí? Entonces, en los negocios, me queda claro ahora que en los negocios no hay amigos, son socios, y que todo tiene que quedar bien clarito, ¿sí? Para que, como dicen por ahí, para que no digan que a Chuchita la bolsearon, ¿verdad? Entonces, ese es importante que nosotros sepamos al momento de hacer un contrato, checar bien, ahora sí, como dicen las letras chiquitas, a ver lo que dice ahí. Fíjense, los pagarés tienen varios datos importantes: el nombre, la fecha, el que debe, la dirección, pero datos importantes como el que se me pasó, que es la fecha de vencimiento, y viene ahí un apartado también que es la tasa de interés. Estoy refiriéndome a los pagarés que compras en la papelería.
la tasa de interés que te van a cobrar si se vence el pagaré. Entonces son detalles que debemos de cuidar siempre. ¿Qué es tu hermano? ¿Qué es tu primo? ¿Qué es tu amigo del alma? ¿Qué es tu cañañán? Lo que sea. Pero si van a firmar pagarés, documentos, etcétera, que las cosas queden bien claras. ¿Sí? No te debo nada, ¿verdad? Oye, aquí al aire, ¿no te debo? No nos debemos. Entonces, nada. pues no sé qué opinen. Miren, a ver si estoy viendo aquí que están algunos aquí conectados de YouTube, pues a ver qué opinan, qué piensan de esto. Lo único que yo quiero concluir con este tema, para ya cambiar ahorita de tema, es, estamos aquí en la calle Otoño, 952 en Las Reinas, que es aquí una Convergencia. Una convergencia de varias colonias. Publicidad, que ya ni existe ese partido ahí. Aquí terminan Las Reinas, aquí atrás empiezan Las Rosas, aquí adelante 2 calles son de Las Reinas, y después de salir de esta segunda calle, la tercera ya es a partir de ahí los eucaliptos. Desde aquí, aquí enfrente está la calle Pedro Martínez Vázquez, y aquí derechito está la glorieta de las espigas, que los que traemos más de 50 años les decimos la glorieta de los claveles. Ya algún día les explicaré un poco. Sí, por favor. La glorieta de los claveles, lo que eran las oficinas de gobierno. Entonces, así estamos aquí ubicados. Pueden venir aquí a las... Miren, tenemos clase... Bueno, ¿sí? Tú coméntales qué clase que tenemos. Es que luego me tocan las relaciones públicas, dice aquí el señor. Sí. No, bueno, con todo gusto, de verdad estamos de plácemes porque SEDAC, aparte de SEDAC Art Gallery, que continúa, tenemos la Academia SEDAC. La Academia SEDAC, bueno, tiene un historial desde Monterrey, luego León, y aquí ya llevamos casi 4 años. 4 años, continuos. Y nos han tenido demanda, nos han estado pidiendo más disciplinas, y como somos buenos para eso, metimos más. Aparte de escultura, de dibujo, de pintura, ya también tenemos violín, guitarra, crochet, que es estos muñequitos de amigurumi, de a ganchillo, con una maestra excelente, Hanna Caso, y vamos a seguir metiendo disciplinas. Por si fuera poco, viene un diplomado de diseño gráfico que ahora se llama creador de contenido, y aparte tenemos regularizaciones para los chiquillos, para los adolescentes, preparatorianos, en materias de ciencia, en inglés, en cómputo. Entonces, SEDAC ahorita tiene muy buenos bonos, muy buenas promociones, pero estamos aumentando disciplinas. Tenemos clases sábado, tenemos 2-3 clases por semana, una clase por semana, mañanas, tardes. A ver, dijiste violín. Violín. Guitarra. Escultura. Pintura, dibujo, crochet. Bueno, está en la formación teatro, que sí, ahí claro, es un poquito más complicado, porque vamos a formar un grupo en el que vamos a estar aprendiendo, y dentro del aprendizaje pues vamos a posteriormente a presentar proyectos, algunas obras, o sumarnos a grupos de teatro que ya están y decir, pues mira, tenemos estos alumnos, quieren participar, aquí están, y empezarse a foguear en el teatro, en el canto, en la música, en las manualidades como es el crochet, y en otras artes como es la escultura. De hecho, miren, aquí tenemos la parte buena. Aquí tenemos una escultura. Bueno, son 3 esculturas, no se alcanzan a ver muy bien. No, bueno, pero tenemos de todos los gustos, algunas incomprensibles, pero muy interesantes. Y bueno, ahorita que tocas ese tema, sí, efectivamente algo que distingue a SEDAC como academia e incluso a la galería es el hecho de que nos gusta formar alianzas estratégicas para que los alumnos tengan oportunidades allá afuera. Entonces es muy interesante la propuesta que estamos manejando. Es una enseñanza, pues ya el comercial completo, ¿no? Es una enseñanza con sistema europeo, enseñanza personalizada. Nos adaptamos al estudiante, vemos más o menos cómo anda de conocimiento, qué necesita, qué requiere, qué le gusta. Hay clases muestra gratuitas en las tardes, entonces, pues no sé qué están pidiendo, pero aquí estamos. Aquí estamos, y vuelvo a repetir, la dirección es Otoño, 952, aquí en Las Reinas. Aquí enfrente está la calle Pedro Martínez Vázquez. Y bueno, pues ante toda esta situación que vivimos, aquí seguimos, aquí estamos. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a cambiar un
poquito el Me tema. acabo de enterar que obviamente Trova, Silvio Rodríguez, recibió o entregó más bien un fusil, recibió un fusil en Cuba. Recibió el equivalente a un AK-47, pero ruso. Como una KM o algo así. Sí. ¿Para qué? Porque él siempre ha sido muy controversial, dice que él va a defender a Cuba, pase lo que pase, y ahorita supe que está aguerridamente listo, o aguerridamente declarando que está listo para una invasión de Trump a Cuba. No creo que primero pasa Trump por México antes que Cuba, según yo. Se supone, a ver, yo sabía que Silvio Rodríguez, pues obviamente era un luchador que protestaba contra la dictadura, hasta donde yo sé. La tiranía, le decía. La tiranía, sí. Aunque tenía tintes socialistas. Che Guevara. Pero lo que me sorprendió es que al final, ahora, en sus 83, 84 años que tiene, se entrega a la dictadura, bueno, lo que queda de la dictadura cubana, porque ya renunció Díaz-Canel, y bueno, se espera que en la siguiente semana, yo creo, se dé la transición a un nuevo gobierno. No sé cómo vaya a ser, pero se va a, por fin, después de 67 años de tiranía por parte de Fidel Castro y de su hermano, y en último Díaz-Canel, pues se da el rompimiento del socialismo en Cuba, y se espera que venga una nueva etapa desde los cimientos para Cuba. Y siento yo en lo personal que este cambio va a presentar a una Cuba con muchos retos, sí, porque fíjense, hay gente que ya es grande, ya rebasa los 60 años, pero que nació ya en ese régimen, no sabe lo que es iba a decir una Cuba libre, pero es una Cuba libre, pues es una bebida. No es esa. Es que está fuerte la calor. No, esa Cuba diferente, pujante que estaba antes. Yo sé que sí había corrupción por parte de Batista y de los gobiernos pasados, pero se venía dando. Quizá en su momento fue algo bueno, porque había mucha corrupción, había mucha prostitución, mucho degenere en la isla, porque era como la zona de tolerancia de Estados Unidos, fuera de sus territorios, era el basurero, en donde la gente iba a emborracharse. El basurero y el spring break. Ajá, exactamente. Donde ibas a sacar todos esos instintos bajos y mezclarte con la prostitución, y pues al final de cuentas se estaba degradando al pueblo cubano en esa parte, pero había también esa parte del turismo pujante, que realmente es un paraíso allá en Cuba. Yo no tengo la oportunidad de conocer, pero por lo que veo, y lo poquito que he visto, pues obviamente siendo el Caribe, es una zona de playas hermosas, un lugar paradisíaco totalmente, y que ahora con este cambio pues esperamos que se retome. Imagínate una reconstrucción. Estás hablando de 60 y tantos años Cuba. ¿Venezuela cuántos aguantó? Y todavía no se libra. 26. ¿Cuántos le calculan México? Si seguimos así. No, yo ya espero que pronto. De hecho, bueno, hay ya por ahí las noticias que ya sobre López Obrador, pues ya se está cerrando la pinza. Hay ya, creo que Harfuch ya entregó pruebas contundentes contra López Obrador. Así es que yo le calculo que antes de mayo vamos a ver caer en prisión al primer presidente de México, o en este caso expresidente de México, pero
esto nada más va a ser como, imagínate que construiste una pirámide de naipes y tiraste, pues no el de arriba, sino uno de abajo, y todos se empiezan a desmoronar, entonces van a caer gobernadores, van a caer senadores, van a caer diputados de Morena, a lo mejor alguno del PRI, del PAN, no sé, pero Morena se va a desquebrajar y dudo mucho que para el 2027 mantenga toda la hegemonía que venía marcando. De hecho, a pesar de haberse robado la mayoría en la Cámara de Diputados, básicamente, ni así ahorita con su disque reforma, que es la reforma Maduro, no han podido hacerla pasar porque sus mismos socios dijeron no, esto no va contra nosotros. Pero es que es la gente, Pepe. Yo tuve la oportunidad de estar la semana pasada en Dolores Hidalgo, pues tú sabes perfectamente. Entonces, ahí me topé con un taxista al que, no me acuerdo a quién le comenté, que no le quise repelar a sus manifestaciones de amor por Morena porque dije, híjole, no traigo tanta lana, no vaya a ser que me suba la cuota y con qué le pago. Pero dijo, no, mire, esto está mal, cobran $1,000,000 por un localito, no sé qué, pero ya entró Morena, pero así me dijo, vean las manos, pero ya entró Morena, y yo así como, maneje señor, ya entró y están defendiéndonos a nosotros los pobres. De entrada nunca te digas pobre, pero bueno, a nosotros los pobres hay justicia, están corriendo gente, están encarcelando a otros. Y yo digo, o sea, la gente cree. Mire, como ya salió Sanela, por ejemplo, aquí a darse baños de pueblo, de veras no tenían otro candidato, yo me pregunto. Cuando tú comentaste es que hay algo varios, es que es precandidato. Pero, a ver, están muy buenos, está Chío, están muchas personas de valor. Es precandidato. Pues bueno, supongamos que Dios no quiera quede como candidato. Yo recuerdo que alguna vez en redes sociales dijeron, ay, ustedes, o sea, nosotros, no quieren que Lorena apoye o hable en favor de su hermana. No, es que estamos tratando de que sea limpio, ya sea PRI, PAN, el partido que sea. O sea, no uses el nepotismo, que hasta Claudia está en contra del nepotismo, aparentemente. Pero, de verdad, no tienen otros precandidatos que sí sean del pueblo y no un pueblo socialista que quiere un Mesías, pero otro tipo de personas que por lo menos sepan las necesidades de su ciudad. Pero fíjense, hoy un buen amigo que estuvo colaborando con nosotros, Paco Mijangos, hizo una publicación, nada más para que vean cómo se están haciendo los cambios que nos están, sí, le mandamos desde aquí un saludo a Paco Mijangos, los cambios perjudiciales que están sucediendo con estas reformas que está haciendo la 4T. Él publica, y lo leo textual, dice Paco, hoy acudí a la agencia especializada en litigación oral de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Irapuato para recoger una carpeta de investigación y me encontré con una práctica preocupante. Ahora, además de registrarnos, los abogados debemos dejar nuestro celular en la entrada sin recibir ficha, comprobante o garantía alguna. Simplemente se deposita en una charola. Si se pierde, ¿quién responde? Peor aún, el personal de seguridad toma fotografía a la credencial para votar con su teléfono personal, sin certeza sobre el uso o resguardo de nuestros datos personales. Esto no solo es una falta de profesionalismo, sino una posible violación al derecho a la protección de datos personales. Las instituciones deben garantizar seguridad y no generar riesgos. Claro, y obviamente, bueno, pues aquí ya surgieron varios comentarios de abogados, compañeros, que dicen, no, pues se viene feo, ya me pasó a mí, te doy toda la razón, da terror toda esa situación que estamos viviendo. ¿Tú crees que el taxista sabe el peligro y el riesgo que hay con los cambios? Por ejemplo, que quieren que registremos nuestros celulares, que los vinculemos a nuestros datos biométricos y la CURP biométrica y al SAT, etcétera. Entonces, claro que no. No, bueno, bueno, leíste algo de una, creo que tú me dijiste, ¿no? De una casa
que le Ah, quitaron. sí, ahorita lo platico. Bueno, al respecto al taxista. Yo cuando hacía mis audiciones para reincorporarme a los medios televisivos hace unos 7 años, me encontré a un taxista. El taxista era taxista porque no había trabajo para él, porque estudió aeronáutica espacial. O sea, salvo ciertos casos, lo que coincide aquí con esta historia del taxista y en contrario con la historia de Paco, es que precisamente por eso Morena se va con esas personas, porque no van a tener una capacidad de raciocinio más allá de su vida de me alcanza, no me alcanza, tengo que llevar para esto, tengo que llevar para aquello, tengo que pagar lo que compré. Ese es su pensamiento o su modus vivendi, contrario a Paco, a ti, a otras personas, a abogados, médicos que ven otras cosas. Desgraciadamente Morena se va con esas personas que no les van a chistar, que no pudieron tener una educación, que no pudieron tener cierto adiestramiento mental. Y ellos ven todo esto del cambio como algo bueno, como algo que les va a tener beneficios. Ah, bueno, ahorita les cuento lo del SAT que me dices. Pero sí, a ver. Pero lo de Zedillo también me interesa. ¿Viste un video de Zedillo? Y Zedillo predijo que iba a ser lo peor. Fíjate, Zedillo, Peña Nieto, que se supone que no tiene cerebro, hizo un análisis rápido de lo que iba a venir a pasar si ganaba este señor. Pero bueno, ¿qué pasa? Que el SAT ya empezó a recoger casas. Hay una señora que fue despojada de su casa porque el papá tenía aparentemente un adeudo porque al SAT se le olvidó registrar que los registros por una solicitud de un vehículo de parte de su papá ya fallecido, sí se pagaron en tiempo y forma y se tiene la documentación, todavía por fortuna la guardaron, pero resulta que es tanta la impunidad ahora que esos documentos no sirven. Bueno, y se creó una multa de 11,000 pesos. Ajá, que hoy se convierte en 60. No, en 30,000 pesos. O sea, 30,000, afortunadamente en 10 y tantos años la deuda no fue tan grande, o sea, fueron 30,000 pesos. Pero subió a 75,000 pesos y el SAT se quedó con su casa evaluada por el mismo SAT, no sé cómo, en 440,000 pesos. Así la arbitrariedad. Y que es una casa que vale mucho más. Ajá. Y obviamente esta casa pasó, o la compraría, lo más seguro, pues cualquiera de los ahí del SAT, como pues pasa inclusive por ejemplo en las casas de empeño donde pues llega una pieza y dices, los empleados dicen, yo la quiero, ya me pasó a mí. Entonces le echaron un ojo a un celular que había ido a empeñar, un iPhone, y el mismo día que se vencía, ese día lo compró el gerente. Entonces casi aquí el SAT ya se va a vencer, ya se va a vencer. Sí, esperaron nada más con minutos. Entonces el SAT pues obviamente remata estas casas, pero pues ya quién la compra. Pero estamos hablando de dos claros casos ahora sí en tiempo y forma actualmente de arbitrariedad. Entonces todo eso son cosas que se van a empezar a dar, ya se están empezando a dar pues, pero o sea, van a venirse incrementando y vamos a encontrar cada día mayores injusticias, ¿sí? Sin embargo, pues está la esperanza de que todo esto que está pasando de parte de Estados Unidos, pues sucumbe al gobierno actual y entonces venga un cambio que nos ayude a retomar el rumbo y a recuperar todo esto que hemos perdido en 7 años. Pero déjenme comentarles, déjame comento que aún en Estados Unidos la gente también funciona en base a distractores. Hay una estatua en el mall de no sé dónde, donde está la estatua del Titanic, pero le cambiaron las caras con Trump y Epstein besándose y siendo la pareja. O sea, estamos con combate al narco y a tantas cosas y salen con sus distractores, ¿no? Pues no sé si quieres agregar algo más. Solamente las cosas que están pasando con Trump, él no se va a retraer y se jacta incluso de que van ganando en Irán y dijo algo que van ganando y dijo, bueno, el que gana es el que escribe la historia, pero en su Truth Social Network habla de América Latina. ¿Quién sigue? Y pues ya le toca a México, así es que no ha dejado. Silvio Rodríguez, vas a tener que esperar, ¿qué crees? Sí, y además no creo que le sirva esa arma para defender a... Se va a trabar como los nucleares que quería aventar el submarino. No, son unas ridículas de verdad, pero bueno,
Así, desgraciadamente, a veces llega. Búsquenlo por ahí, síguenlo. La gente es como Maduro cuando dijo: vengan por mí, cobardes, y no sé qué. Bueno, ahora está gritando, pero ya medio loco porque no aguanto estar en ¿Le prisión. habrán dejado su reloj, el de la trampa? Para que se acuerden Quién sabe, pero bueno. por qué cayó, pero bueno. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa nuevo, en edición, pues con esto estamos arrancando, después de 3 años y medio, la segunda temporada ya de Punto de Vista. Con esto arrancamos y pues esperamos que vengan cosas muy buenas. Las fanfarras.